Tenemos en línea, está en línea Nicolás Kreplak. Nicolás Kreplak es una de las personas que tiene un rol muy importante, es el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nicolás, muchísimo gusto, gracias por atendernos. Ernesto Tenemo aquí desde Radio Convoc. Estamos atravesados por una discusión, y me parece más que sanísimo esto. Discutimos entre nosotros, con la provincia de Buenos Aires, con los intendentes también mucho, que cada uno plantea eso, la temperatura de lo que siente que su pueblo precisa y quiere, y es cierto que la cuarentena viene siendo larga, pero también Argentina ha tenido ha hecho una estrategia de prevención muy grande, y es la razón por la cual no tenemos la cantidad de casos que se vieron en otros países del mundo, y también que nos dio tiempo para ir reforzando el sistema de salud. Uno tendría una epidemia controlada, es decir, siempre hablamos de una curva que sube, tiene un pico y baja, ¿no? Y empieza a bajar cuando la capacidad de contagio es menor a uno, es decir, cuando por cada persona que se contagia hay menos de una persona contagiada. Eso no estamos viendo en este momento. En este momento estamos viendo que por cada persona que se contagia hay prácticamente 2 personas que salen. Y el sistema de salud, si bien todavía tiene un margen una cantidad de camas que están sin utilizar, empieza a estresarse, empieza a tener cada vez más pacientes, y lo que nosotros vemos es que si esto sigue de esta manera y no median algunas medidas de cuidado, además de lo que hacemos nosotros, que es el trabajo de búsqueda activa y control de foco, que seguramente ustedes han estado viendo que hemos hecho no solamente en barrios vulnerables, pero fueron más resonantes las últimas semanas, pero lo mismo haciendo todo el tiempo, hay medidas sociales que están relacionadas con el distanciamiento, que yo creo que tenemos que reforzar un poco, porque finalmente uno ve lo que pasa en Chile o pasó en Estados Unidos, que se llega a tomar medidas cuando el tema de salud se colapse. Nosotros tenemos que prevenir que nos pase eso, porque es cuando pagamos con más vidas. Ahora, Nicolás, cuando vos decís tenemos que hacer algo, ¿te referís a qué? Porque vos dijiste, bueno, la gente tiene que volver a limpiarse las manos, a mantener el distanciamiento social. ¿En qué más estás pensando? Yo creo que hay tareas que no son indispensables, que hay que medirlas muy bien. Es cierto que ahora estamos, a diferencia del principio de la cuarentena, donde se toman medidas universales, y quizás como toda medida universal es inequitativa y es un poco injusta, porque por ahí hay provincias que nunca tuvieron un caso y tuvieron que hacer la misma cuarentena que en los lugares con más cantidad de casos. Y es cierto que podemos tomar medidas más inteligentes, pero lo que tenemos que conseguir que suceda, y estamos trabajando continuamente en pensar las formas que sean lo menos complicadas para la sociedad y que consigan esto, es tratar de evitar que se mezclen territorios. Si uno tiene un lugar por ejemplo, del conurbano bonaerense, donde la cantidad de casos no es muy alta, tenemos que tratar de que la gente de ahí vaya, por distintas razones, en general va a tener que ver con trabajar, a otro lugar donde haya más cantidad de casos. Esto que parece muy simple es el problema de la epidemiología más grande, porque si, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene más cantidad de casos y mucho más casos por personas, por habitantes, que la mayoría de los distritos del conurbano. El movimiento normal del conurbano a la ciudad para trabajar, que es como se organizó todo este conglomero urbano, hace que en distritos del conurbano con menos cantidad de casos, con menos densidad poblacional, con menos, pero también con mucha más pobreza estructural, puedan venir hacia la ciudad, por ejemplo, contagiarse y volver hacia sus distritos. Eso hay que tratar de reducirlo al máximo posible. Sí. A esta velocidad, ¿en cuánto tiempo vos creés que se satura el sistema sanitario? Es muy difícil hacer futurología de estas características, pero vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Lo quiero plantear en esos términos, no es para título de en tantas semanas de satura, sino es un ejercicio en términos de que hay tantas variables, además de esto que estoy por decir ahora, que uno no puede asegurarlo, pero lo usamos como eje de pensamiento, digamos. Con la cantidad de casos que tenemos ahora, la simulación que nosotros tenemos hecha ayer y anteayer, habla de entre 40 y 60 días. Si nosotros bajáramos al R1.67 que había el 17 de mayo, estaríamos en la saturación del sistema en aproximadamente 90 días. 90 días con una pandemia es mucho tiempo para poder asegurar una cosa tan distante. Por eso digo, no estoy pronosticando futuro, pero quiero decir, la proyección de cómo estamos ahora es entre 40 y 60 días satura el sistema, y si esto mejorara como estaba antes, ganás un mes y pico.
que para mí Pero es si el R, único. pero perdone, si el R de Capital Federal, según su ministro de Salud informa oficialmente es de 1.3, y usted me dice que en el AMBA es de 2 puntos, ¿cuánto es entonces el R del Gran Buenos Aires para que en el promedio me dé 2 puntos en el AMBA? Tiene que ser No, mucho... quizás hay que sentarse a discutir un poco el cálculo que se hizo en la ciudad. Yo no quiero entrar en una polémica, digo, bueno, los cálculos matemáticos que hacemos nosotros dicen esto. Yo no creo que estemos en esos números en la ciudad, y menos aún podemos tener esos números si estuvieron diciendo también en la ciudad que en esta semana podíamos llegar a tener 1000 casos por día. Así que me parece que ustedes mismos pueden hacer la cuenta de que no están hablando de un R de 1.3, porque si no estaríamos hablando sobre una base de 350, 400 casos diarios para llegar a 1000, faltaría. Nicolás, así que, sí. No, déjame cerrar con una pregunta puntual sobre la evolución del virus en el conurbano. Empezó un operativo en la Villa Azul, después se manifestó preocupación por la Villa Itatí. La visión que ustedes tienen de los barrios vulnerables en el conurbano. Vi ahí que había un problema en el Gran La Plata, en un barrio también. ¿En cuántos barrios vulnerables ustedes ven que hay un problema serio? Como el problema de Azul, en ningún barrio. Nosotros en Azul veíamos que teníamos una duplicación en menos de un día de la cantidad de casos, y nosotros encontramos un sistema de vigilancia. Encontramos un día jueves una cantidad de casos que se fue duplicando todos los días, y con una tasa de positividad muy muy alta. Eso motivó que nosotros interpretáramos a todos los vecinos del barrio, porque nos fuimos a entrevistar, a hacer el seguimiento epidemiológico, vimos que casi todos compartían espacios que nos hacía pensarlos a todos como contactos estrechos. Por esa razón, pues, se tomó esa decisión de, si uno considera a alguien contacto estrecho, lo indicado por protocolo es aislamiento. Uh-huh. Si uno tiene un barrio entero que son todos contactos estrechos, el aislamiento de todo el barrio precisa la intervención del Estado para poder garantizar los elementos de subsistencia. Por eso fue que se tomó esa decisión. No es que se cerró el barrio, sino que hubo que hacer una cuarentena masiva porque todos eran contactos estrechos. Si uno ve lo que pasa en Itatí, es distinta la situación. Hay muchos menos casos, a pesar de ser mucha más cantidad, y la densidad de los casos nos permite tener pequeños focos. Entonces estamos haciendo un trabajo de prevención activo sin necesidad de que todos sean considerados contactos estrechos, sino solamente los contactos estrechos específicos de los casos encontrados. Y lo que vemos en Cabezas, entre el Vice de Ensenada, en Gran La Plata, digamos, son un pequeño foquito de casos controlados. Estamos trabajando continuamente. Lo que hacemos nosotros es búsqueda activa, vamos casa por casa, le tocamos el timbre, averiguamos si hay síntomas. Los síntomas son más sensibilizados, son más sencillos, cualquier síntoma prácticamente entra en función de caso, los estudiamos ese mismo día y garantizamos el aislamiento de instituciones para que no se queden en la medida de lo posible en su casa, porque sabemos que eso aumenta la contagiosidad. Nicolás, finalmente, ¿no pensás a veces que de repente, es una pregunta que me hago recurrentemente desde que empezó esta cobertura, que de repente estamos peleando contra un fantasma que tal vez no sea tan poderoso como uno supone? Porque uno permanentemente ve en los lugares donde golpeó fuerte. Uno ve, qué sé yo, Francia, España, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, etcétera. Pero no, quizá porque es muy humano ver donde la noticia fue más tremenda, y deja de ver otros lugares donde golpeó menos, qué sé yo. Uno compara Roma con Milán, que está muy cerca, y Roma pegó mucho menos, y ni que hablar Nápoles, que además es un lugar de mucho hacinamiento, etcétera. Entonces, que no se comportó igual en todos los lugares donde la gente se cerró más temprano, donde hubo un tiempito más de aguantar, el virus finalmente entró, la gente volvió a la vida normal y no pasó eso que tanto se temía. Yo me acuerdo cuando empezó en Milán, todo decía, uy, cuando llega a Nápoles esto, además se decía que la gente del norte se había escapado al sur, se iba a contagiar todo, y no ocurrió. Entonces, muchas veces, pero estos fantasmas pasan cuando yo te preguntaba por el conurbano, cuando llega el conurbano, y pasaron 75 días y todavía no pasa, y después pasaba, las colas, aquel día tremenda de los viernes, ese viernes de colas, y tampoco ocurrió una cosa, y los cajeros del supermercado, y los periodistas que andan dando vueltas, y entonces uno ve, por un lado, señales de que esto es tremendo, y por otro lado, señales de que por ahí no lo es tanto. Entonces te pregunto, ¿cómo convivís con esa duda si es que la tenés, no? Está bien la pregunta. Es cierto que los que trabajamos en salud tenemos en general, estamos acostumbrados a trabajar sobre hechos que no son 100%
garantizable, digamos. Uno intenta prevenir algo y no previene porque sabe que va a suceder, previene porque hay un riesgo de que suceda. Y el riesgo, lo que está en juego, es algo muy preciado, muy valioso, que en este caso son muchas vidas. Y la verdad que uno analiza parámetros objetivos, el hacinamiento, la capacidad de respuesta del sistema de salud que tenemos en Argentina, en el conurbano bonaerense, en comparación con Alemania, Francia, Italia. Y uno dice, si estos sistemas se saturaron y no dieron abasto y hubo muertos innecesarios, ¿qué nos pasaría en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires? Que todos los inviernos se satura solo, sin necesidad de una pandemia, por la propia bronquiolitis y neumonía y influenza de cada invierno. Entonces, uno tiene que empezar a tomar decisiones. Por supuesto que se amplió muchísimo el sistema de salud, se duplicó la cama de terapia intensiva, pero igual sabemos que por la cantidad de casos que tenemos en otros lugares se puede saturar. Y también se da contrafáctico, si tenemos suerte y sale todo bien, no tenemos que contar nunca con la acumulación de pacientes que no se puedan tratar en el sistema de salud. Uno podría decir, al final fue una exageración, o fue eficaz la estrategia de prevención. Nosotros, creo yo, que en la parte de salud jugamos con ese riesgo, y prefiero 1000 veces que me digan que exageré y que no hubiera sucedido la discusión contrafáctica, pero prefiero no tener el aumento de la mortalidad por estas cosas. Sí, es cierto que las enfermedades no siempre se comportan matemáticamente y no siempre se produce exactamente lo que uno supone, pero las condiciones de riesgo hacen pensar que si se complicó en lugares más desarrollados, el enorme conglomerado que se ve en Latinoamérica, y que uno lo puede corroborar cuando ve las grandes ciudades en Brasil, ¿no? Donde hay barrios populares con mucho hacinamiento, y ahí se ve que pasó muy mal, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que tratar de prevenir eso. Nunca sabremos si nos sale todo bien. Lo que yo puedo decir es la experiencia pequeña que tuvimos en el barrio, en Villa Azul, en Quilmes y Avellaneda. Vimos cómo se acumulaban los casos a una velocidad que yo entendía ahí un poquito lo que era la ola. Y pensé, si esto se llega a masificar en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, agárrate. Y por suerte creo que contuvimos ese brote ahí, pero el riesgo lo sentimos. Nicolás, te agradecemos mucho la diferencia de atendernos, muy interesante hablar con vos y ojalá realmente salga todo bien, realmente. Muchas gracias, una vez.